Buenas tardes, doctora Sosa. Es un gusto estar con usted. Quisiéramos preguntarle, en base a la ponencia que tuvo referente a las olas de calor y a los días de calor aislados, ¿qué es lo que puede hacer la población frente a este riesgo potencial que va a aumentar con el tiempo? ¿Qué medidas de adaptación podemos tomar en nuestras casas o la población latinoamericana en general? Sí, mira, en principio las medidas que deben tomar, lo más importante es informarse, y en ese sentido una cosa que no depende de la población, sino de pronto de la prensa o de las autoridades, es informar de la existencia de estas olas para que la gente pueda tomar las precauciones en casa. Las precauciones tienen que ver con el tiempo de estancia al aire libre, la reducción de actividades al aire libre, la protección, utilizar protectores solares y además usar ropa todo el tiempo, y sobre todo la hidratación, y más dirigida a los niños menores y a los adultos mayores, que son los que más riesgo de deshidratación tienen que ver, y también a los trabajadores que trabajan en lugares cerrados, sin condiciones adecuadas de ventilación o al aire libre, tienen que tratar de tomar descansos más seguidos, y la hidratación es fundamental. Esas serían las condiciones más importantes. ¿Y en su país, en Uruguay, tienen alguna estrategia actualmente para poder comunicar esa información a la población en general? Sí, nosotros hemos tenido, diría que todos los años, alguna de estas olas de calor, y el Ministerio de Salud envía un comunicado a la prensa en el que detalla las acciones que se deben realizar, que son estas que te digo. Básicamente tener en cuenta la hidratación, el reducir el tiempo de estancia en lugares abiertos, sobre todo a las horas del mediodía, y además de eso el uso de protectores solares y el tratar de disminuir la actividad física. Una pregunta adicional, ¿las olas de calor están relacionadas solo a temperatura o también a radiación? Ambas cosas. ¿Cuánto es un nivel de temperatura en el que ya se puede considerar que puede causar un riesgo a la salud? Eso es bastante variable, pero se estima que por encima de los 37 grados ya puede haber riesgo de salud, y por encima de los 40, dependiendo de para quiénes, el riesgo es aún mayor y seguro para los niños y los adultos mayores. Por otro lado, para los trabajadores también es bien importante, todos los que realicen actividades al aire libre, es fundamental que con esas temperaturas se debiera, no se ha hecho aún, por lo menos en mi país, porque no accedemos a temperaturas tan altas, legislar en ese sentido. Bueno, ustedes habrán visto, por ejemplo, que en los partidos de fútbol últimamente se generan esos espacios extras, además del medio tiempo, para hidratar a los jugadores y para suspender las actividades por un tiempo. Y es lo que se supone que va a ocurrir cuando haya en Dubái, que las temperaturas son mucho más altas, ¿no? Y una pregunta más, la última. Si una persona que esté en su casa quiere conocer más sobre información, cómo protegerse, las olas de calor en su país, ¿en dónde podría encontrar? ¿Hay algún organismo internacional que tenga información en la red, en internet? Sí, yo les recomiendo dirigirse directamente al panel intergubernamental de cambio climático, que tiene una página web con este nombre la van a encontrar, donde están los informes por área y por sector. Hay informes para la ganadería, la agricultura, para la vivienda, para la salud, que fue parte de lo que yo les informé hoy, y también en lo referido a salud, toda la información que brinda la OMS. La OMS tiene informaciones y tiene estas como indicaciones para qué hacer en las distintas situaciones, porque no nos olvidemos que además de lo que tiene que ver con olas de calor, está lo que tiene que ver con desastres, y en ese sentido hay bastante información en cuanto a qué hacer para los distintos tipos de desastres, el retorno seguro a los hogares luego de las inundaciones.